Muy buenas tardes. Bueno, ya muy buenas noches para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Bienvenidos sean todos ustedes a esta clase o a este curso gratuito de el análisis técnico que estaremos viendo el día de hoy junto pues al equipo de nosotros del Distrito Financiero. Me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero, como para mencionarles un poco más de mi experiencia, pues, un poco más profesional. Llevo ya alrededor de más de 2 años trabajando con el Distrito Financiero como analista de mercado de capitales. Llevo también pues una trayectoria con respecto a los mercados, pero es más que todo centrándonos un poco en riesgo. Tuve una experiencia trabajando como analista de riesgo y adicionalmente pues actualmente pues también tengo una alta participación con diferentes portales reconocidos de trading, así como por parte de FX Street, por parte de FX Empire. Y pues el día de hoy les traigo pues este webinar, la verdad bastante interesante, que junto al equipo de FX Empire les traemos con respecto a esta introducción al análisis técnico o esa pequeña, pues sí, se podría decir que es un pequeño curso de análisis técnico porque pues la idea es que con la clase que van a ver todos ustedes el día de hoy tengan esas bases iniciales o más que todo que ustedes estén preguntando qué es lo que digamos que van a encontrar en esta primera experiencia por parte del análisis de los mercados financieros, sobre todo desde el punto de vista técnico, porque en sí hay muchos aspectos, muchas maneras en las cuales nosotros vamos a poder incursionar en el mundo del trading, pero se podría decir que siempre ese primer acercamiento lo vamos a tener con respecto al análisis técnico. Entonces, pues bienvenidos sean todos ustedes. También me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en este webinar, pues para saber el alcance que tenemos el día de hoy, porque pues por supuesto que la idea es saber hasta qué punto o desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando, así como si ustedes llegan, alguno de los asistentes que en estos momentos están ingresando, si llegan a tener alguna pregunta o alguna inquietud, pueden comunicarse a través del chat de preguntas para poder aclarar todos los temas sin ningún inconveniente. Un saludo a Alex, que veo que nos está sintonizando desde Ecuador. Un saludo para ti, Alex. Muy buenas tardes para ti y pues adicionalmente para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este web. Entonces, normalmente cuando nosotros, saludos también para ti, Alex. Normalmente cuando nosotros hablamos del mundo del mercado de capitales, cuando hablamos del trading, siempre vamos a encontrar digamos que mucha información. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando nosotros colocamos simplemente la palabra trading, nos van a bombardear muchísima publicidad y nos van a bombardear también con mucha información con respecto a gráficos, con respecto a diferentes aspectos que nos pueden llegar a asustar en una primera instancia. Pero créanme que cuando nosotros hablamos un poco más o intentamos como ver a mayor profundidad, no es tan miedoso como tal vez las diferentes plataformas de trading o como diferentes aspectos nos lo pueden llegar a enseñar en primera instancia. O sea, ustedes no se tienen que preocupar si su primer impacto en las plataformas va a ser un poco de información como el que están viendo en esos momentos, porque créanme que al momento en que ustedes van a ir aprendiendo sobre cada uno de estos aspectos, va a ser mucho más sencillo y se van a dar cuenta que toda la información que tal vez en este gráfico inicialmente que ustedes están viendo es demasiado impactante, créanme que a medida que van aprendiendo van a hacerlo mucho más sencillo y mucho más amigable para ustedes. Entonces, ¿cuál es la idea de la clase del día? Bueno, la idea de este webinar del día de hoy es que vamos a entender todos esos aspectos o todos esos elementos que están dentro del gráfico, así como por parte de las velas o de los gráficos principales, así como por parte de estos instrumentos o de esta herramienta. La idea con esta o ese curso de análisis técnico es que nosotros comprendamos por lo menos qué es una tendencia, qué son las velas japonesas, qué es esto que nosotros estamos viendo y pues la idea por supuesto también es llevarnos la mejor experiencia posible. Entonces,
Cuando nosotros arrancamos en el mundo del trading y nosotros decidimos o empezamos a escuchar toda la información de vas a empezar a tomar tus propias decisiones de inversión, vas a empezar a colocar tus posiciones, puedes operar en diferentes activos en los mercados financieros, la verdad, eso no se aleja de la realidad. ¿Por qué? Porque efectivamente esto es lo que nosotros vamos a empezar a hacer de aquí en adelante. La cuestión y la gran pregunta es cómo nosotros lo vamos a hacer sin morir en el intento o adicionalmente, bueno, no es tanto, digamos, por la parte de morir en el intento, sino de hacerlo de la mejor manera, de la manera más correcta posible. Y en sí, cuando nosotros estamos hablando del trading y cuando nosotros queremos tomar una posición de inversión, llamémoslo, no sé, vamos a colocar un ejemplo que es como lo que nosotros más tradicionalmente empezamos o con lo que nos arrancamos, que efectivamente queremos invertir en acciones estadounidenses, digamos en el caso de Apple, que nosotros queremos tomar una posición, nosotros queremos comprar, nosotros queremos tomar una posición contraria a vender, esto nosotros en sí lo vamos, este va a ser parte de la vida diaria de un trader. Pero claro, lo importante es nosotros cómo lo vamos a hacer de una manera eficiente, cómo lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible. Y esto en el trading se conoce como tomar una decisión de inversión a través del estudio o del análisis del mercado. En sí, el análisis del mercado nosotros lo vamos a entender como un conjunto de subanálisis o de elementos que me van a permitir decir y entender si la acción está en un buen momento para tomar una posición compradora o llegar a tomar una posición vendedora. En sí, ese es como el resumen más general que nosotros vamos a poder encontrar, pero que adicionalmente va a ser ese día a día que nosotros vamos a hacer. Entonces, claro, la idea es que nosotros lo vamos a hacer sencillo y simple, pero más que todo queremos es como aprender la mejor manera o mantener esa línea como nosotros lo vamos a hacer. Entonces, por eso, cuando nosotros entendemos que el análisis del mercado es entender y analizar un activo para tomar las decisiones de inversión, nosotros vamos a tener en cuenta que van a existir dos tipos de subanálisis que pertenecen a este análisis del mercado. Es decir, que para que nosotros lleguemos a tomar una decisión de decir si efectivamente es compradora o vendedora, vamos a utilizar tanto el análisis técnico en primera instancia como el análisis fundamental. ¿Por qué normalmente empezamos con el análisis técnico? Porque el análisis técnico en sí se basa en cómo vamos a analizar la información que nos está dando los gráficos, que nos están dando los precios para poder llegar a tomar una decisión de inversión. Es decir, sobre todo tratar de entender cuál va a ser el comportamiento de la tendencia del activo. Entonces, por eso es que el análisis técnico siempre va a ser ese primer análisis en el cual todos los traders que estén empezando van a, o digamos que van a hacer ese primer paso, va a ser ese primer mundo del trading, siempre va a ser el análisis técnico. No en sí, nosotros vamos a entender que el análisis técnico es el estudio del comportamiento del mercado, teniendo en cuenta el uso de las gráficas, es decir, aquí es cuando nosotros vamos a empezar a utilizar las gráficas para poder pronosticar las tendencias futuras en los activos. Entonces, cuando nosotros hablamos de pronosticar, no es adivinar, digamos que aquí ya vamos a eliminar este primer mito, sino que lo que quiero mencionarles con pronosticar es que nosotros vamos a tratar de comprender cómo se están comportando los precios para poder determinar cuál va a ser la dirección. Esa es como la gran pregunta que nosotros los traders nos tenemos que hacer todos los días. ¿Cuál va a ser la dirección de los precios? ¿Va a ser una dirección positiva? ¿Va a ser una dirección negativa? Lo importante es que nosotros, al momento en que a través del análisis técnico hacemos como nuestro análisis, nuestro estudio y determinamos la dirección, ya vamos a tener ese primer punto para elegir o para tomar una posición de inversión. En sí, el análisis técnico corresponde entonces a lo que nosotros vamos a entender el comportamiento o el estudio del precio en el cual siempre cuando estemos hablando de los precios de los activos vamos a ver la interacción de la oferta y la demanda. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en todos los mercados de capitales o en los mercados de financieros, los precios siempre van a estar determinados de acuerdo a la oferta y la demanda, por supuesto. Esto va a ser como desde una parte de ley general, pueden existir sus excepciones, pero más que todo es que de acuerdo al precio que me esté determinando la oferta y al precio también que esté dispuesto a comprar por parte de la demanda, se va a determinar los precios del mercado y esta va a ser la interacción que nosotros normalmente nos vamos a encontrar en los mercados financieros.
En sí, luego de haber entendido el análisis técnico, de haber estudiado la parte chartista, que es en sí cómo se presenta la formación de los precios, aquí es donde nosotros vamos a empezar con el tema de las figuras. Digamos, yo creo que cuando también estamos empezando mucho en el trading, empezamos a encontrar que las formaciones de una vela, de dos velas, de tres velas, que vemos el famoso hombre colgado, que también empezamos a buscar patrones como el hombro, cabeza, hombro, como los triángulos, bueno, en sí todos los triángulos son asimétricos, pero cada vez que nosotros vamos a entrar más en ese punto de las figuras, lo que estamos entendiendo es, o estamos aprendiendo, es el análisis chartista que va a ser parte del análisis técnico. Por eso es que el análisis técnico, la verdad, es muy grande. Pero luego que nosotros entendemos las figuras, entendemos los patrones, entendemos qué es una tendencia, vamos a pasar ya al análisis cuantitativo que va a ser con los indicadores técnicos. Cuando nosotros ya hablamos de los indicadores técnicos es cuando ustedes ya van a empezar a escuchar mucho con respecto a Bollinger o las bandas de Bollinger, con respecto a las medias móviles, las cuales pueden llegar a ser una ESMA, una EMA, también que van a poder encontrar como la famosa nube Chimoku, el indicador de la ADX, otro muy popular va a ser el RSI, pero claro, todo esto ustedes lo van a ir aprendiendo a medida del camino. Pero en sí, tanto la parte de los análisis de los indicadores como por parte de las formaciones de los gráficos o las figuras, todo eso va a ser parte del análisis técnico. Ya después que ustedes dominen el análisis técnico, o bueno, esta es la recomendación, por supuesto, que ustedes vayan aprendiendo cada vez más del análisis técnico, van a empezar a pasar al análisis fundamental, que ya aquí no vamos a estudiar tanto cómo se van a formar los precios, sino que aquí ya vamos a mirar es más que todo cómo se está presentando el comportamiento del activo de acuerdo a aspectos financieros, económicos. Aquí normalmente entran muchas teorías financieras, análisis de estados financieros, análisis del sector, mejor dicho, ya viene todo lo económico, lo macro y lo internacional desde el punto de vista del análisis fundamental. Pero, ¿qué es lo importante del día de hoy? Que digamos que no quiero que piensen tanto en el análisis fundamental. Lo que yo quiero es que empecemos a ver es con respecto al análisis técnico, porque el análisis técnico va a ser ese primer punto que nosotros vamos a entender. Entonces ya sabemos, análisis técnico, el comportamiento de los precios, teniendo en cuenta la formación que me vayan a dar los gráficos en los activos, y adicionalmente algo muy interesante que ustedes van a poder empezar a estudiar en el análisis técnico va a ser la teoría de Dow. ¿Por qué? Porque en sí la teoría de Dow nos determina 6 primicias que nos explican bastante los mercados de capitales, pero más que todo nos van a tratar de ayudar a entender cómo se determina la tendencia en el activo, cuáles son las tendencias que dominan a los mercados. Mejor dicho, en pocas palabras, lo podría decir de esta manera desde mi experiencia profesional. Son esas reglas de juego iniciales o los, digamos que los mandamientos del análisis técnico. Entonces, no se preocupen que aquí vamos a ver uno que otro parte de la teoría de Down, pero ¿cuál es mi recomendación? Que en estos momentos, si quieren, bueno, para las personas que están viendo este webinar en vivo, les recomiendo que lo anoten, pero también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, así como por parte del canal de FX Empire. Ustedes van a poder pausar el video y empiecen a indagar con respecto a la teoría de Down, o por lo menos ténganlo en cuenta para empezarlo a investigar más adelante. Ahora bien, luego de haber entendido, digamos que esa parte del análisis técnico, o bueno, desde el punto de vista de, bueno, desde el punto de vista del comportamiento de los precios, o así entender qué es el análisis técnico, vamos a empezar a hablar sobre el punto de los gráficos. ¿Por qué? Porque en sí, en el análisis técnico, nosotros siempre vamos a empezar con los diferentes tipos de gráficos que nosotros vamos a poder acceder. Y adicionalmente, ¿por qué? Porque en todos los traders, todos los días, cuando nos levantemos y empecemos a mirar la operativa en los mercados, lo primero que vamos a hacer y a empezar a analizar va a ser los diferentes gráficos o más que todo los precios en los activos. Y estos siempre van a estar materializados a través de los gráficos, los cuales de hecho han tenido una evolución bastante interesante. Luego de haber pasado del gráfico de puntos, digamos que es como el gráfico más tradicional, digamos, podríamos llegar a hablar que los gráficos principales vamos a entenderlos como el gráfico de línea, el gráfico de barras y el gráfico de velas japonesas. En sí, el gráfico de línea nosotros los tres nos ayuda para entender cómo se está comportando el comportamiento de la tendencia de una manera un poco más sencilla, dado que aquí tenemos los puntos de información que nos está brindando el mercado, pero sobre todo teniendo en cuenta los precios de cierre. Entonces, claro,
El único problema es que cuando nosotros estamos viendo el famoso gráfico de líneas, que lo voy a colocar pues en estos momentos para que ustedes lo puedan observar, vamos a quitar un poco toda esta información, nos vamos a centrar en el gráfico principal y cuando nosotros hablamos del gráfico de línea es que sencillamente a través de una línea vamos a entender cómo se están moviendo los precios del activo. Claro, este gráfico de líneas no nos está mostrando la información completa de los precios, porque como les estaba mencionando, el único problema de este gráfico es que no solamente nos está tomando los precios de cierre, no nos está tomando los precios de apertura, el nivel más alto, el nivel más bajo, pero bueno, no se preocupen que esto lo vamos a ver más adelante. Ahora pasamos al segundo tipo de gráfico que muy posiblemente a algunos de ustedes les guste bastante, que se conoce como el gráfico de barras. Es el segundo gráfico más utilizado por parte de los traders, porque claro, aquí en vez de que solamente nos mostraban el precio de cierre, nos van a mostrar ya información con respecto al nivel más bajo alcanzado por parte de los precios, que se va a entender como el mínimo, al nivel más alto, que hayan llegado a los precios que se va a entender como el máximo. Vamos a tener los precios de apertura, así como los precios por parte del cierre. La gran diferencia de este gráfico con respecto al gráfico de velas japonesas, que lo vamos a ver más adelante, es que aquí no va a haber un cuerpo real, sino que simplemente va a ser un conjunto de barras que nos van a dar información en el mercado. Claro, muchos de ustedes pueden decir como, pero entonces nosotros con el gráfico de barras podríamos trabajar sin ningún problema. Algunos podrían llegar a decir que sí, pero al momento en que lo estamos viendo, como lo podemos ver, pues no va a ser tan clara la tendencia en el activo y que adicionalmente nosotros no lo vamos a poder interpretar de una manera un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el cuerpo real por parte de la vela. Pero de hecho hay algo bastante interesante y es que al momento en que ustedes empiecen a utilizar el gráfico van a poder entender que las barras de color verde lo que nos van a decir son los precios alcistas, es decir, que el precio de la apertura es cada vez más alto, mientras que las barras rojas nos van a decir son las barras bajistas, es decir, la caída por parte de los precios en los mercados o por parte de los precios en el activo. Entonces, yo sé que puede llegar a sonar un poco complicado, pero no se preocupen. Simplemente lo vamos a ver que la barra verde es una barra positiva, alcista, crecimiento por parte de los precios, mientras que la barra roja va a ser una barra bajista, es decir, una barra que nos está diciendo que los precios están cayendo. Ahora vamos a ver el tipo de gráfico, digamos que la verdad me parece el más popular y es el que quiero que pues aprendamos más el día de hoy, que es el gráfico de velas japonesas. ¿Por qué es el más como importante en estos momentos? Porque es el gráfico que nos va a mostrar cómo se está presentando el comportamiento de los precios en el activo, teniendo en cuenta que vamos a poder ver materializados los precios de una mejor manera. Y que adicionalmente, créanme que todo lo que ustedes van a aprender de aquí en adelante, siempre se va a utilizar el gráfico de vela japonesa. En sí, la vela japonesa es un gráfico o es un tipo de gráfico el cual es muy popular o digamos que empezó a tener una popularidad bastante increíble desde los años 90 porque durante ese periodo de tiempo fue cuando se dio ese boom tecnológico. Entonces, claro, ¿qué significó ese boom tecnológico? Que ya teníamos computadoras, que ya los mercados estaban un poco más sistematizados, lo que permitía que los traders pudieran ver de una manera un poco más materializada cómo se estaba presentando el comportamiento de los precios en los activos. Entonces, claro, esto fue una ventaja bastante interesante que los mercados decidieron aprovechar. Y si nosotros nos ponemos a comparar con respecto a los otros tipos de gráfico que hemos visto, la gran diferencia, además de que lo va a hacer lo mismo que el gráfico de barra, si nos vamos a mirar que nos va a mostrar el precio de apertura, es decir, el precio en el cual abre el mercado, el precio de cierre, o bueno, en el cual abre la vela. No abre el mercado, sino que abre las velas en ese momento que ven con ustedes. El nivel máximo, es decir, el nivel más alto de precio alcanzado y el nivel mínimo, que es el nivel más bajo alcanzado por parte del mercado. Entonces, claro, fuera de esa información adicional, lo que nosotros vamos a ver es que estas velas japonesas van a tener algo que se llama el cuerpo de la vela. Ese cuerpo nos va a dar mucha más información que no nos podía otorgar el gráfico de barra, dado que vamos a poder ver la dirección del movimiento, es decir, ver si los precios van a crecer de una misma manera o van a crecer de una manera mucho más débil a medida en que éstas se van formando y que adicionalmente cuando nosotros empecemos a observar
que hay velas más grandes que otras, lo que nos está implicando en esos momentos los mercados es que esas velas son de fuerza, es decir, que hay fuerza en la tendencia. Entonces el gráfico de barra o de vela japonesa, que pena con ustedes, es el que nosotros conocemos tradicionalmente, pero por acá les tengo un gráfico de pronto un poco más sencillo, el cual pues he cambiado por colores. Es decir, ustedes pueden hacer la modificación de esto sin ningún problema. Vamos a alejarnos un poco para ver un poco más el comportamiento del gráfico, pero lo que nosotros vamos a tener en cuenta con las velas japonesas es que las verdes nos están diciendo son velas alcistas, las rojas nos están diciendo que son velas bajistas y que adicionalmente a medida en que estas van presentando mayor cuerpo real, es decir, que nosotros vemos que el cuerpo de la vela es más grande, lo que nos están indicando es que son velas de fuerza en la tendencia. Claro, estas son las velas alcistas. Que nosotros veamos una vela roja no significa que no haya fuerza en la tendencia. De hecho, si vemos una vela roja que tiene también un gran cuerpo, nos está diciendo es que hay fuerza también en esa tendencia. Entonces significa que los precios van a ir hacia abajo. Entonces, ese es como el punto inicial que nosotros vamos a tener en cuenta de las velas japonesas y que adicionalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder observar de una mejor manera con las velas japonesas? Que las figuras si nosotros los quisiéramos encontrar, van a ser más sencillas de ubicar y que adicionalmente, pues, entender la tendencia va a ser de una manera mucho más sencilla. Entonces, en este caso, vamos a mirar, estamos viendo el euro dólar, cuando yo estoy cambiando así que el gráfico cambia tan bruscamente, lo que estoy haciendo con estos números, o bueno, con estos números y letras que son, es la línea del tiempo. Entonces, que si nosotros queremos ver el gráfico en una hora, nosotros lo seleccionamos y como podemos ver, claro, la formación de las barras o de las velas van a cambiar porque cada una de estas velas lo que me está representando es esa unidad de tiempo que nosotros estamos analizando. Entonces, si nosotros lo colocáramos en M5, estaríamos viendo que cada una de estas velas nos están representando 5 minutos en el tiempo. Entonces, si nosotros nos devolvemos alrededor de las últimas 4 velas, como lo pueden ver que ahí me dice pequeño el número 4, el primer número, lo que estamos diciendo es que estamos viendo los últimos 20 minutos de el euro con respecto al dólar. Entonces, claro, esto es lo que nosotros vamos a empezar a través del análisis técnico, es mirar cómo se comportan los precios de acuerdo a las diferentes líneas de tiempo que yo tengo en el gráfico. Entonces, en este caso, si colocamos una vela de 4 horas o un H4, estamos viendo velas de 4 horas, podemos ver que los precios son cada vez más alcistas, más arriba. Esto es lo que nos indica es una tendencia alcista. Cuando nosotros vemos que los precios son cada vez más bajos, entonces significa que es una tendencia bajista. Este es como el primer análisis que nosotros vamos a tener en cuenta con respecto a la vela japonesa. Igualmente aquí pues, hay un pequeño ejemplo. Ya sabemos, cuando está verde es una vela alcista, cuando está roja es una vela bajista. Entonces, digamos que esa es la primera parte que ustedes tienen que entender de los gráficos. ¿Y esto por qué? Porque de aquí en adelante el análisis técnico nos va a empezar a hablar de muchos aspectos, pero nosotros debemos entender la composición de los gráficos. Es como de las primeras tareas que todos los traders tenemos. Ahora bien, ya dejamos por parte de los gráficos, ahora vamos con uno de los subanálisis que hacen parte del análisis técnico que se entiende como el análisis chartista. Yo sé, de pronto para las personas que me estoy seguro que me pusieron súper atención, ya recordamos que el análisis chartista lo vamos a entender cómo se está presentando la formación de los precios en el gráfico, es decir, tratar de entender cómo esas cotizaciones, los movimientos de los precios en los activos, me está presentando una formación en el gráfico principal, el cual me va a permitir tanto identificar tendencias, también me va a permitir identificar soportes y resistencias, más adelante vamos a hablar de esto, y también identificar los patrones y las figuras. Patrones y las figuras hay muchísimos, ustedes simplemente pueden colocar en Google figuras análisis técnico y créanme que les va a salir demasiados, la idea es que los vayamos trabajando poco a poco, pero en lo que vamos a trabajar el día de hoy es más que todo de identificar las tendencias y de empezar a entender un poco mejor cómo es todo este trabajo de los soportes y de las resistencias. ¿Listo? Entonces, igualmente les recuerdo, si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, por favor déjenme su comentario, que con todo el gusto vamos a ir respondiendo pues a medida que vamos avanzando con este webinar. Entonces, punto inicial que nosotros vamos a tener en cuenta. Existen tres tipos, o bueno, dos tipos de tendencia.
Nosotros vamos a entender como o nosotros vamos a empezar a entender la tendencia simplemente como la dirección de los precios en los activos. En sí, cuando nosotros hablamos de la tendencia, es que los precios tienen una dirección marcada, ya sea una dirección hacia arriba o ya sea una dirección hacia abajo, lo que nosotros vamos a entender a eso es como tendencia. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de análisis, vamos a poder encontrar tres elementos o, bueno, digamos, tres comportamientos de la dirección de los precios que a nosotros nos va a dar información o va a ser bastante relevante. En el primer caso tenemos la tendencia alcista, que aquí lo que nos está diciendo es que los puntos mínimos son cada vez más altos. ¿A qué nos referimos con respecto a los puntos mínimos? Simplemente nos vamos a volver en el gráfico para entenderlo un poco mejor. Cuando nosotros hablamos de los mínimos, quiero que lo recuerden, son los precios más bajos, ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros vemos que estos precios que son cada vez más bajos empiezan a mostrar un nivel de precio más alto, ¿cierto? Es decir, que la formación de los mínimos van a estar cada vez más arriba, lo que nos está diciendo es que este comportamiento es de tendencia alcista, es decir, que en este movimiento lo que nosotros vamos a entender es que va a haber un movimiento al alza. Mientras que por parte de la tendencia bajista, lo que vamos a ver es lo contrario, que en vez de los mínimos, nos vamos a fijar en los máximos, los cuales van a ser cada vez más bajos. Entonces, claro, como estos nos van a dar la información de que van a ser cada vez más negativos, vamos a ver ese es el movimiento contrario. ¿Cuál va a ser ese movimiento contrario? Que nosotros observemos que esos mínimos son cada vez más bajos con respecto al nivel de precio. Cuando nosotros analizamos y vemos ese comportamiento, nosotros ya entendemos que es una tendencia bajista. No tenemos que, digamos, que pensarlo más en una u otra manera. Esto es un movimiento al alza y esto es un movimiento a la baja. Pero también vamos a tener en cuenta otro punto que va a ser una lateralidad. ¿A qué se refieren la lateralidad? Van a ser esos momentos en donde los precios van a estar moviéndose, en un caso, oscilando entre un rango determinado. Es decir, que si volvemos nuevamente a nuestro gráfico, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender por parte de la lateralidad? Que en sí va a ser esos momentos, vamos a borrar todo para verlo de una mejor manera, en los cuales los precios van a encontrar un piso y van a encontrar un techo en donde van a estar rebotando. Es decir, que si nosotros vemos que se da este comportamiento que toca el techo o llega a un nivel más alto, pero luego se devuelve, llega a un nivel más bajo, nuevamente sube, luego baja, este comportamiento nosotros lo entendemos como una lateralidad. Así de simple. Claro, ¿cuál va a ser la diferencia entre identificar lateralidades y tendencia? Que normalmente cuando hay una tendencia definida, nosotros podemos llegar a tomar decisiones de inversión para poder llevarnos ese movimiento a la tendencia. En sí, en una lateralidad nosotros también lo vamos a poder hacer, pero no va a ser tan visible. Entonces, la idea de las lateralidades es que nosotros estemos esperando el mejor momento donde los precios, ya sea que presenten un nivel muy alto o muy bajo, determinen en la nueva dirección de las cotizaciones de los activos. Cuando nosotros ya vemos esto, nosotros decimos, ah, no, ya entendemos de una mejor manera y podemos llegar a tomar pues mejores decisiones. Entonces es como la recomendación que tenemos, una lateralidad. Eso es una lateralidad. No es nada más, si lo miramos desde el punto de vista ya digamos, de un gráfico de líneas, vamos a entender que alcista, dirección positiva, tendencia bajista va a ser una dirección negativa a los precios, positiva a los precios, y una lateralidad, vamos a recordarla que va a ser una oscilación. ¿Por qué? Porque vamos a tener un techo y un piso. Que claro, ese techo nosotros los vamos a entender como resistencias y esos pisos los vamos a empezar a entender como soportes. En sí, esta es como la jerga que nosotros, o bueno, que bueno por encontrar en el trading, pero claro, tanto los soportes como las resistencias también nos van a dar una información bastante interesante con respecto a los gráficos. Pero bueno, antes de empezar a hablar de los soportes y las resistencias, es importante que nosotros como traders vamos a empezar a identificar las tendencias. Entonces, claro, ustedes dicen, no, pues muy chévere una tendencia alcista, pero ¿cómo la vamos a dibujar? Simplemente lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar los mínimos, porque tenemos que recordar la tendencia alcista es que los mínimos van a ser cada vez más altos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea con pendiente positiva y que esa línea toque todos los mínimos que nosotros que vemos que se están agrupando. Así nosotros vamos a marcar la tendencia alcista. Esa va a ser la mejor manera de poder identificar la tendencia.
Es algo que nosotros no podemos olvidar. ¿Listo? En el caso de una tendencia bajista, pues vamos a hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque la bajista se marca con respecto a los máximos. Entonces tenemos en cuenta, ubicamos cada uno de los puntos máximos y dibujamos la línea sin ningún problema. Obviamente, la lateralidad nosotros ya la vamos a poder entender de otra manera, pero digamos que para poder identificar las tendencias de una manera mucho más sencilla, vamos a verlas a través de un gráfico porque me parece como la mejor manera de entender un ejemplo. Bueno, en vez de, digamos, de seguir mirando el euro dólar, vamos a mirar el caso, miremos por parte de Nvidia, que es una de mis empresas favoritas, pues debido a los rendimientos que ha presentado, pero pues bueno, ahorita no está en su mejor momento, pero créanme que era una empresa que, digamos, nos mostraba bastante información. Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder identificar por parte de Nvidia? Si nosotros miramos este primer vistazo, este primer plano, que los precios están marcando mínimos cada vez más altos. Si empezamos desde el 17 de marzo, vamos a ver en este punto, y nos seguimos ubicando en el tiempo, vamos a ubicarnos acá, que efectivamente los mínimos son cada vez más altos, que los mínimos van a ser cada vez más altos, bueno, para no repetir tanto este punto, que los mínimos van a ser cada vez más altos. Cuando nosotros identifiquemos esto, ya sabemos que es una tendencia alcista. Entonces simplemente vamos a dibujar la línea de tendencia y vamos a ubicarnos con respecto a los mínimos marcados. Obviamente nos vamos a tratar de ubicar de la mejor manera posible y trazamos la tendencia sin ningún problema. Esto es identificar una tendencia alcista. En el caso de una tendencia bajista, ya sabemos, es a través de los máximos, pero vamos a buscar un activo que, wow, que nos esté mostrando pues información con respecto a una tendencia bajista. Vamos a ver, vamos a pensar el día de hoy, ¿a qué par no le fue tan bien? Si mal no recuerdo, a la libra con respecto al dólar no le fue muy bien, como podemos ver en este marco de tiempo. Bueno, nosotros vemos que los mínimos son cada vez más marcados, como lo podemos ver acá, como lo vamos a poder ver más adelante. Nosotros decimos, ah, no, esto ya es una dirección bajista, tomamos las cotizaciones o tomamos nuestra línea de tendencia y pum, dibujamos la tendencia bajista sin ningún problema. Tendencia alcista, tendencia bajista, nosotros no tenemos que realizar nada más porque de esta manera es que nosotros vamos a identificar la tendencia. ¿Listo? Ahora bien, ya entendemos que hay tres tipos de tendencia. Ya entendemos que eso hace parte del análisis chartista y ya entendemos sin duda alguna los diferentes tipos de gráfico. Ahora, nosotros debemos comprender que durante una tendencia o cuando nosotros estamos hablando de las tendencias, vamos a poderlas clasificar en tres tipos de tendencia. Yo sé, esto de pronto puede llegar a ser un poco, digamos que ya hasta este punto dice como, bueno, tendencia, los diferentes tipos de tendencia y ahora las clasificaciones. En sí, lo que nosotros vamos a mirar aquí es que de una tendencia principal, que fue lo que marcamos ahorita con el ejemplo de Nibia, van a poder existir diferentes tendencias o subtendencias que van a ser parte de esa tendencia. En sí, nosotros vamos a poder entenderlas como una tendencia mayor, la cual es una tendencia que se mira en un largo plazo. Normalmente este largo plazo puede ir alrededor de 4 meses, un año, 2 años, 3 años, que es en sí como el movimiento principal. Luego vamos a tener una tendencia intermedia que se entiende como una tendencia de medio plazo, que ya en vez de los 4 meses, vamos a estar hablando que va a ser una tendencia que se puede llegar a formar entre semanas, bueno, entre días a 4 semanas. Y luego vamos a tener la tendencia menor, que ya es el corto plazo, pero porque aquí ya estamos viendo formación de días y de horas. Entonces, claro, cuando nosotros entendemos los tipos de tendencia, lo que vamos a poder identificar es primero una tendencia principal, que va a ser es el largo plazo, digamos que lo vamos a llamar así, largo plazo, que en donde esa tendencia principal va a estar compuesta por diferentes tendencias, como lo podemos ver, intermedias, que ya son un poco mayores, pero como podemos ver igualmente, la dirección de la tendencia sigue siendo alcista y que dentro de esas intermedias, nosotros vamos a poder encontrar ya esas tendencias menores por parte de las cotizaciones. Y esa es la manera como nosotros vamos a poder siempre analizar los mercados, porque claro, cuando nosotros hablamos del trading, no van a haber comportamientos lineales, sino que estos siempre se van a mover de una manera aleatoria, porque esa es la teoría que está detrás de los mercados de capitales.
Nosotros no conocemos la dirección completa o 100% absoluta de los mercados, sino todos seríamos millonarios, pero lo importante es que a través de estos estudios nosotros podemos entender la dirección de dichos precios. Entonces, bueno, antes de pasar al tema de los canales, que digamos que no quiero ser como tan teórico, sino que me gusta mirarlo siempre un poco mejor a través de la práctica. Entonces vamos a mirar, estamos viendo ahorita la acción de Nvidia, que Nvidia es una empresa que se dedica a crear chips o procesadores o de tarjetas de video o incluso tarjetas de video que debido a la revolución que ha tenido el mundo gamer, es una empresa que la verdad tiene un futuro bastante fuerte y que hace poco ya realizaron el lanzamiento de un nuevo tipo de tarjeta de video que la verdad es bastante revolucionaria. Entonces, claro, lo que podemos ver es que desde que se presentó el inicio más o menos de la pandemia, estamos hablando de marzo, claro, la acción de Nvidia presentó un fortalecimiento increíble porque mucha gente por home working, por estar bueno, por todo este tema de confinamiento, pues empezó a demandar más estos tipos de productos. Entonces, claro, por eso vamos a poder ver como ese comportamiento tan chévere por parte de Nvidia, pero volviendo a, digamos que con ustedes que me alejo un poco de la realidad, volviendo un poco a nuestro tema de tendencias por parte de las cotizaciones, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tendencia principal. ¿Cuál es bueno, la condición de la tendencia principal? De 4 meses a un año. Entonces aquí dignamente estamos desde el mes de marzo, cumplimos la condición sin ningún problema. Las tendencias menores, como podemos ver, desde una semana o desde días hasta una semana. Bueno, yo diría que en lo personal iría desde una semana a 4 semanas. Entonces, claro, es cuando nosotros vamos a empezar a identificar esos movimientos que pueden ser alcistas, pueden ser bajistas, pero que van a ser parte independiente de la tendencia principal. ¿Por qué? Porque siempre o siempre las cotizaciones se van a mover bajo la tendencia principal. Claro, la tendencia principal puede llegar a cambiar, o sea, no crean que la tendencia principal dura para siempre, pero lo importante es que nosotros identifiquemos tanto la principal así como las demás. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra tendencia principal, nuestras tendencias intermedias y ya las menores van a ser aquellas que igualmente van a ser parte de esa tendencia intermedia, que al final van a ser parte de la tendencia principal, pero que claro, ya en vez de semanas, estamos tomando días, estamos tomando unas horas en específico, pero como lo pueden ver, este va a ser el comportamiento de las tres subtendencias, o bueno, la clasificación de las tendencias que ven con ustedes, que va a ser parte de la tendencia principal. Entonces, súper sencillo, la verdad. Ya con esto pueden identificar tendencias, pueden mirar tanto si se va a presentar un cambio en la tendencia principal o en un cambio en la tendencia intermedia o si quieren aprovechar una tendencia menor, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Ahora bien, cuando nosotros vemos que los precios oscilan o se están moviendo efectivamente en esa tendencia principal, en esa tendencia secundaria, en esa tendencia menor, nosotros los traders lo que nos vamos a empezar a hacer es identificar ese rango de que se van a presentar esas tendencias, porque como lo pudimos ver a través de nuestro ejemplo, en sí, independientemente que hayan una tendencia alcista o bajista, los precios van a estar siempre oscilando bajo una dirección. Entonces, claro, vamos a poder encontrar un techo o un piso durante esas pequeñas correcciones de la tendencia y que nosotros como traders vamos a tratar de ubicarlas porque esas van a ser parte o van a empezar a formar diferentes canales. Y esos canales a nosotros los traders nos interesan bastante porque cuando nosotros hacemos la identificación de un canal, vamos a colocar este ejemplo, vemos en Nvidia que antes, digamos, vamos a suponer que todo esto que les voy a señalar, no, digamos que no existía en ese momento, sino que nosotros podemos ver que anteriormente se presentaba esa formación de las cotizaciones y nosotros dibujamos el canal, ¿cierto? Por supuesto. ¿Por qué nos importa tanto ubicar los canales? Primero, para entender cómo están oscilando entre ese piso y ese techo, pero más que todo para mirar el rompimiento de la dirección de ese canal. En este caso, con el canal que les acabo de dibujar, ¿qué fue lo que nosotros pudimos observar? Que el canal rompió hacia abajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando rompa hacia abajo, las cotizaciones tienen mayor probabilidad de tomar una dirección bajista. Entonces, aquí, como podemos ver, es una dirección contraria a las cotizaciones, pero que va a ser una nueva tendencia menor que pueda ser parte de la tendencia intermedia, o bueno, que no puede ser parte, hace parte de la tendencia intermedia, y luego hace parte, por supuesto, de la tendencia principal. Entonces, claro,
Cuando nosotros hablamos de los canales, nosotros vamos a querer identificar o siempre vamos a tratar de identificar un canal alcista y un canal bajista. ¿Por qué? Para encontrar esos posibles rompimientos por parte de la dirección de los precios. Claro, un canal alcista y un canal bajista, la diferencia va a ser la tendencia. Si es una tendencia alcista, nosotros dibujamos un canal, va a ser un canal alcista como el que acabamos de dibujar anteriormente. En el caso en que nosotros vemos una tendencia bajista, de hecho podemos volver un momento a nuestro ejemplo, y es que simplemente cuando nosotros vemos una tendencia bajista, nosotros mismos vamos a poder dibujar el canal. Claro, tomamos los máximos por un lado. Siempre les recomiendo que tomemos la sombra, es decir, la sombra superior o como ese nivel de... Wow, se me olvidó explicarles eso, pero ya ahorita nos volvemos, no se preocupen. Siempre vamos a tomar esos niveles que nos marcan no tanto el cuerpo real de la vela, sino las sombras, porque claro, esas sombras lo que nos están diciendo es que fue el nivel más bajo, el más alto negociado por parte de los precios. Es decir, que los operadores del mercado estuvieron dispuestos hasta llegar hasta ese nivel de precio. Entonces, claro, un canal bajista, nosotros lo llevamos de esa manera, en el alcista ya nosotros lo vimos anteriormente y nosotros siempre vamos a estar pendientes de los rompimientos. Claro, aquí nosotros hubiéramos dicho, si rompe abajo significa que va a ser una continuación bajista, pero aquí tenemos una vela alcista por parte de Nvidia, habría que mirar cómo se van a presentar el movimiento de las cotizaciones al inicio que empiecen las cotizaciones en Wall Street, pero digamos que si llegan a ser positivos, puede que más adelante se pueda presentar un rompimiento hacia alcista por parte del canal, que en lo personal espero que ocurra eso porque le tengo fe a Nvidia, pero pues bueno, hay que esperar qué es lo que nos dicen los mercados financieros. Entonces, bueno, ya por parte de los canales, eh, clasificación de las tendencias, tipos de tendencia, tipos de gráfico, mejor dicho, estamos avanzando poco a poco en este pequeño curso, el análisis técnico, pero también vamos a mirar otro punto y es el tema de ajustar las líneas, que bueno, cuando nosotros hablamos de ajustar las líneas de tendencia, es lo que nosotros, o digamos lo que les estaba tratando de mencionar anteriormente, pero que claro, puede que en una tendencia o en una línea de tendencia que nosotros ya hemos dibujado, presente un cambio porque como los precios no son, digamos que constantes, o bueno, nosotros no podemos presentar o interpretar cuál va a ser la dirección al 100% de los precios, pero los cuales se van a ir ajustando de acuerdo a las cotizaciones del mercado. Entonces, claro, cuando eso ocurre, es cuando nosotros vamos a entender que esas líneas nosotros las vamos a tener que ajustar. Entonces, esto ocurre normalmente es cuando se presenta una nueva dirección por parte de las cotizaciones y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ubicar tanto la tendencia principal o la tendencia intermedia y de acuerdo a los nuevos niveles que se están presentando en los mercados, ya sea por una aceleración, ya sea por un momento de acumulación o distribución por parte de la tendencia, vamos a dibujar una nueva línea de tendencia por parte de las cotizaciones. Yo sé que puede llegar a sonar un poco, pero créanme, complejo, pero créanme que es bastante sencillo. De hecho, vamos a mirarlo uno con respecto a un índice bursátil. Normalmente los índices bursátiles están compuestos por cómo se están presentando el comportamiento de las cotizaciones de las empresas que hacen parte de ese índice o las acciones. Y en este caso estamos viendo el Dow Jones, que es uno de los índices más populares que cotizan en Estados Unidos, que tiene una fuerza cotizante bastante, digamos que bastante alta cuando inician las operaciones en Wall Street. Y entonces, claro, cuando nosotros estamos viendo este punto, puede que nosotros simplemente inicialmente grafiquemos la línea de tendencia principal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros decimos como, bueno, esta va a ser la tendencia alcista, pero puede que más adelante las cotizaciones me obliguen a que esa tendencia principal no va a estar tan marcada bajo esa primera línea, sino que se puedan presentar nuevas tendencias. Esto es lo que nos está diciendo hacer las correcciones. Que claro, nosotros no vamos a emitir la tendencia principal porque la principal va a seguir siendo alcista, sino que cuando se den esas correcciones nosotros decimos, no, bueno, o sea, sigue siendo alcista, pero la dirección va a ser diferente, entonces hay que movernos a favor de la dirección. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos quiere decir, digamos que esta parte de la corrección de las líneas de tendencia. Entonces, ya saben, bueno, igualmente, por parte de una línea principal o bueno, de una tendencia principal puede llegar a salir digamos que un elemento. Ahora, también existe la posibilidad de que esas líneas de tendencia vayan cambiando pues debido a las oscilaciones que se van a presentar en el mercado. ¿Por qué? Porque puede que tengamos una tendencia principal, pero esas tendencias intermedias o esas tendencias inferiores
o, bueno, menores, van a estar oscilando entre unos rangos que van a determinar los mismos precios, ¿cierto? Entonces, claro, esto significa que puede que mi línea de tendencia principal no, aunque me esté marcando la dirección de los precios, no se vaya a seguir respetando. Entonces ahí es cuando nos van a salir la segunda línea de tendencia, la tercera línea de tendencia, la cuarta línea de tendencia. Bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes, de cada uno de los traders, pero la idea es que nosotros las podamos identificar de una manera bastante sencilla. Entonces, yo sé que esto puede llegar a sonar un poquito complicado, pero nuevamente, vamos con nuestro ejemplo. Pero de hecho, tenemos, me acuerdo, Alex, nos informaste que eras de Ecuador. Andrea nos escribió que es de Colombia. Entonces, digamos que hay algo interesante por parte de diferentes brokers, que ya pues más adelante vamos a hablar de eso en otro webinar, pero hay diferentes brokers que nos ofrecen ciertas acciones latinoamericanas, que entonces digamos que esto puede llegar a ser bastante interesante. Digamos que por parte de Colombia, digamos en este caso tenemos al Grupo Aval, tenemos a Ecopetrol, a Bancolombia. Entonces vamos a mirar un momento la acción de Bancolombia y qué es lo que nosotros vamos a poder ver. Efectivamente, hay, bueno, por parte de la acción de Bancolombia, coloco una temporalidad de 1 hora para verlo un poco mejor. Alejémonos un poco y listo. Aquí, en este caso, que podemos ver que es una dirección bajista que presenta la acción de Bancolombia. Bancolombia es uno de los bancos más grandes de Colombia para las personas eh, que efectivamente digamos que quieren saber un poco más. Y cuando nosotros hacemos lo de las líneas de tendencia, podemos llegar a identificar nuestra línea principal, pero claro, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Que las oscilaciones se van a ir corriendo. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a decir como, bueno, a medida en que se van corriendo, nosotros vamos a ir pintando nuestras líneas de tendencia. ¿Y por qué? Porque efectivamente los mercados o las cotizaciones me están diciendo que los precios están avanzando y nosotros tenemos que avanzar con ellos. ¿Listo? Entonces es como un punto, o en lo personal me parece un elemento bastante clave que nos va a dar bastante también información por parte de los mercados. Y ya pues vamos a mirar si pues bueno en este punto, wow, sí, yo diría que ya como para eh, digamos que terminar esta parte del análisis chartista, vamos con el tema de los soportes y las resistencias. En sí, los soportes y las resistencias nosotros los vamos a poder entender como aquellos niveles donde los precios están, o digamos que están respetando el comportamiento o más que todo ese nivel de precios. Cuando nosotros vemos que los precios o los movimientos de los activos dicen esto es un nivel significativo donde muy posiblemente se me va a dificultar sobrepasar o que puedo llegar a sobrepasar, pero no nos, digamos que me puede llegar a costar un poco o puede que sea un poco más difícil. Entonces, cuando nosotros vemos que los precios se encuentran en esos niveles, es cuando nosotros vamos a empezar a hablar de los soportes y las resistencias. En sí, es un nivel que puede determinar los precios de los activos, los cuales normalmente son determinados por los picos o los suelos de las mismas velas, los cuales nos pueden llegar a decir que, bueno, independientemente que sea una tendencia alcista o que sea una tendencia bajista, esos niveles van a ser significativos, dado que nos van a decir si el precio sube o si el precio cae en ese momento del mercado. Entonces, claro, eso puede llegar a ser bastante importante y bastante significativo porque en esos niveles de precio lo que nosotros vamos a podernos encontrar es que dicen, las cotizaciones dicen, no estoy en estos momentos, no voy a sobrepasar ese nivel de precio, entonces puede que no lo sobrepase ahorita, puede que lo sobrepase más adelante y claro, eso va a ser muy importante y adicionalmente en el trading, identificar los soportes y las resistencias va a ser el punto más clave cuando nosotros estamos hablando del análisis técnico. Entonces, en sí, para que nosotros tengamos en cuenta de los soportes y las resistencias, la resistencia la van a determinar los máximos o digamos que también si lo queremos entender como los picos de los precios. Entonces, cuando nosotros vemos que las cotizaciones respetan o esos máximos llegan hasta un nivel, pero no lo llegan a sobrepasar, como en el caso en este primer punto, en este segundo punto del gráfico, en este tercer punto del gráfico, nosotros lo entendemos como la resistencia. Mientras que cuando nosotros ya no hablamos de los picos, sino que hablamos de los valles, o digamos cuando hablamos del valle, estamos hablando de los mínimos, digamos para que seamos un poco más claros, es cuando nosotros vamos a entender que es un soporte. ¿Por qué? Porque es donde los precios con respecto a una tendencia bajista no llegaron a sobrepasar. Entonces, máximos, resistencia, mínimos,
soporte. Ese es el comportamiento que nosotros vamos a tener en cuenta con respecto a este aspecto. Claro, ustedes dicen, pero ¿por qué es importante que nosotros entendamos un poco mejor este tema de los soportes o de las resistencias? Y es porque cuando estemos viendo el gráfico, nosotros nos vamos a dar o nosotros vamos a entender que identificar esos soportes y resistencias va a ser muy importante. Entonces, claro, vamos a mirarlo, digamos que ahorita no tanto por parte de Bancolombia, sino que vamos a mirarlo, volvamos un poco a Forex, que la verdad me gusta un poco más porque pues en estos momentos está abierto, porque Forex es un mercado 24/5 y adicionalmente es un mercado descentralizado o over the counter, entonces claro, tiene todas las condiciones de que opere desde el lunes hasta el viernes las 24 horas, obviamente cuando se acaba la sesión americana cierra el mercado y ahí es cuando ya Forex cierra y no tenemos acceso a este. Entonces vamos a mirar rápidamente, miremos por parte del dólar con respecto al franco suizo. Entonces, cuando nosotros vemos la primera visión general, ¿qué es lo que vamos a identificar? Es una tendencia bajista. ¿Por qué es una tendencia bajista? Bueno, mirémoslo desde el punto de vista diario, porque como podemos ver, los mínimos son cada vez más bajos, o bueno, los máximos que apenas son cada vez más bajos. Entonces ahí tenemos nuestra tendencia bajista. Listo. Primer punto, no hay ningún problema. Podemos ver que la tendencia principal es baja, que la tendencia, bueno, baja, sí, desde alrededor del mes de febrero es baja, pero también podemos observar que la tendencia o las tendencias intermedias también son bajas y que actualmente es una tendencia intermedia, pues se está marcando con respecto al franco suizo y que incluso es de dirección bajista. Entonces, claro, tenemos este ajuste, lo ajustamos sin ningún problema. Ahora, si nos acercamos un poco más al gráfico, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a observar? Que efectivamente los precios como que han empezado a respetar ciertos niveles bajos que no han querido cruzar. El primero, sin duda alguna, va a ser el mínimo del año, que vamos a estar ubicando alrededor de 0.8997 y que adicionalmente no solamente va a ser este soporte, primer soporte, sino que vamos a poder encontrar unos más adelante. De hecho, aquí tenemos otro en 0.90. Si nosotros queremos buscar otro soporte para los niveles de precios actuales, los vamos a poder encontrar entre 0.9056. Todo lo que esté por debajo del precio es soporte. Todo lo que esté por encima del precio van a ser las resistencias. Entonces, claro, aquí tenemos una pequeña ya cambia el juego del soporte a la resistencia. Como podemos ver, está en 0.95. Ahora aquí vamos a poder encontrar 0.91 y de aquí en adelante ustedes pueden hacer esto. Claro, ahora ustedes se deben estar preguntando, pero entonces, ¿cómo nosotros identificamos los soportes y las resistencias? ¿Cómo las ubicamos? Mejor en el gráfico. Simplemente lo que nosotros vamos a hacer, y va a ser como mi recomendación personal, es que de acuerdo al número de veces que más los precios toquen ese nivel, pero no lo crucen, significa que va a ser un nivel más importante y más significativo. Entonces, claro, si nosotros vemos que efectivamente lo toca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, claro, ustedes ven a medida del tiempo significa que va a ser un nivel más importante para los precios. Entonces, ¿qué significa que sea un nivel más importante? Que va a ser más difícil para que los precios sobrepasen ese nivel. Y cuando lo sobrepasan, que es cuando hablamos de los rompimientos, ya lo que vamos a tener una confirmación es de una nueva posible dirección por parte de los precios. Entonces, ya saben, soportes, resistencias. Esa es la manera como ustedes van a tener esta pequeña interacción por parte de los mercados financieros, o bueno, por parte del análisis técnico de los mercados. Y pues tristemente tengo que mencionarles que hasta aquí llegamos con este webinar. Por supuesto que esto es un curso gratuito, pero no se preocupen que no va a ser el primero. Más adelante vamos a tener más información con respecto a estos, digamos que a toda esta parte del curso o de cursos, porque créanme que no solamente va a ser esto, sino que van a poder encontrar tanto o van a poder aprender con respecto ya a temas de falsas rupturas, que también es un punto muy importante, que van a ser sus primeros patrones, el famoso throwback y el famoso pullback. Adicionalmente van a poder aprender otros diferentes aspectos como el AX. Nosotros el Distrito Financiero, la verdad, nos dedicamos, somos una academia de trading para traders, que no, digamos que no, nosotros no buscamos tanto como ser tan, ¿cómo puedo decirlo? Como que tan vendedores de señales ni eso, no, nosotros nos dedicamos realmente a formar a aquellas personas que quieren ser traders o que quieren aprender más de los mercados financieros o de los mercados de capitales en general. Así que no duden en, si quieren saber más de nosotros o preguntar por nosotros,
no duden en realizarlo, porque créanme que con todo esto que nosotros queremos enseñarles a todos ustedes por parte del mundo del trading es que aprendan sobre todos los elementos, tanto introductorios como intermedios y avanzados, de los mercados de capitales. En sí, la idea es que ustedes aquí aprendan sobre todo esto y sin duda alguna puedan tener una mejor experiencia. Igualmente, en estos momentos les estoy dejando la información por parte de las redes sociales de nosotros, el Distrito Financiero, para que por favor ingresen, digamos que nos visiten, que nos sigan, por supuesto, si nos quieren seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, pero sobre todo para que estén pendientes de todo el contenido gratuito que nosotros estamos montando. Todos los días estamos montando contenido, información, artículos y que adicionalmente pueden ingresar a la página de www.eldfx.com para que aprendan más de nosotros del distrito. Si ustedes quieren saber de nuestros cursos de trading, quieren ver cuál ha sido toda nuestra experiencia, todo nuestro camino y pues digamos que muchos otros aspectos, no duden en ingresar, por favor, visítennos y adicionalmente también les dejo nuestro número de WhatsApp por si alguien ya quiere preguntar algo más específico, nuestro equipo va a estar disponible para todos ustedes. Si quieren escribirme el número de WhatsApp, por favor, escríbanme que con todo el gusto les vamos a estar respondiendo. Y también les dejo mi información de contacto, bueno, mi correo electrónico, que es r.ramirez.ldfx.com. Y si tienen alguna pregunta, si quieren saber más, por favor, no duden en escribirme, que con todo el gusto del mundo les voy a responder en lo que quede, bueno, en lo más rápido que pueda. Entonces, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. Muchas gracias por acompañarme en este webinar. La verdad, no lo quería volver un poco ladrilludo, quería explicárselo la verdad de la manera sencilla, lo que realmente es el mundo del trading y este primer paso que va a ser o que es el análisis técnico. Entonces, no siendo más, les agradezco. También, si quieren dejar un comentario si les gustó ese webinar. Si no les gustó ese webinar, por favor, déjenlo que con todo el gusto del mundo, esta retroalimentación me funciona bastante para seguir brindándoles pues todos estos contenidos. Entonces, no siendo más, dejo el chat abierto y les deseo a todos ustedes una feliz noche, recordándoles por favor que estén pendientes de todos los webinars que vamos a hacer esta semana y también de invitándolos a toda la información y todo el contenido que estamos publicando en el sitio financiero. No siendo más, feliz noche y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz noche para todos.